Buenas noches, profesor. En este caso vamos a hablar acerca de la perforación de diamantina para recuperación de testigo en exploración minera, ¿no? Justamente esto pertenece al curso industrial, pertenece al curso Higiene Industrial y Agentes Físicos 2 de la carrera de Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo de TechSoup. Mi nombre es MacGyver Felipe Tovar y vamos a empezar con la presentación, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca en qué consiste la presentación, ¿no? Esto vamos a poder nosotros analizar el ruido excesivo de la máquina, en este caso de una perforadora que se basa en una perforación de diamantina, que es la C3001, que al momento de estar en actividad, digamos, no llega a alcanzar 105 decibeles, que esto sobrepasa los 85, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del planteamiento del problema. La perforación de diamantina en exploración minera, particularmente con la máquina C3001, genera niveles de ruido hasta los 105 decibeles, superando el límite seguro de 85 decibeles. Este ruido prolongado, ya sea no por o sea, lo mínimo de las jornadas laborales de los colaboradores son 12 horas. Al estar expuestos a este ruido, pone en riesgo la salud auditiva, ¿no? Presentando problemas de audición, a largo plazo quizás una hipoacusia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos acá? Es la necesidad de identificar el tipo de ruido y seleccionar los equipos de protección personal necesarios para asegurar que el ruido pueda, eh, o sea, reducir, ¿no? Reducir y el trabajador se sienta cómodo y no sufra enfermedades ocupacionales a largo plazo. Ahora, estos protectores o estos equipos de protección personal debe reducir el nivel de ruido. Y nosotros vamos a hacer esto a- a- basándonos en las bandas de octava. Nuestros objetivos son determinar el tipo de frecuencia, el ruido generado por la perforación diamantina, ¿no? O sea, durante esta actividad, ¿cuál es el ruido máximo que se llega, ¿no? Durante el proceso de la actividad? Seleccionar equipos de protección auditivo que atenúen el ruido a niveles seguros. Calcule el nivel de, calcular el nivel de protección de los protectores auditivos utilizando el método de banda de octava. Presentar las especificaciones técnicas de los protectores auditivos seleccionados, ¿no? O sea, nosotros al seleccionar estos equipos de protección personal buscamos mitigar o reducir esos 105 decibeles, ¿no? Bueno, para continuar con la presentación vamos a hablar acerca de lo que es la perforación de diamantina, ¿no? O sea, antes de comenzar a analizar lo que es el ruido, debemos entender también en qué consiste esta actividad y cómo es el método, ¿no? Es una técnica minera que utiliza una broca con incrustaciones de diamante. Justamente esto es para, justamente al momento de sacar las muestras o los testigos, se perfora rocas, ¿no? La dureza de las rocas se encuentra entre 6 y 7, podríamos decir cuarzos, y son de material intrusivo, ya sea de origen volcánico, son rocas netamente duras, justamente por eso se usan brocas de diamante, estas son bastante caras, ¿no? Y son muy delicadas. Y estas muestras, o sea, las que se sacan, lo que son los testigos, permiten analizar la composición geológica del subsuelo. Es decir, podemos ver la cantidad de beta que se encuentra y, y entender la estructura de los yacimientos minerales. Justamente al momento de realizar una exploración minera, se realiza esto para ver la cantidad de beta y si es factible o sea, la explotación o para poder aplicar la dinamita, ¿no? Ahora,
¿Qué componentes se utilizan en esta operación? Una broca de diamante, justamente, que es la herramienta principal que realiza la perforación, es la que realiza fricción con la roca y es la que genera el ruido, ¿no? El tubo de perforación es la que conduce la broca y permite la recuperación del testigo. Y finalmente la máquina de perforación, que es una CS 3001, ¿no? Es la que proporciona la fuerza y el movimiento necesario para la perforación. ¿Y en qué consiste el proceso? O sea, funciona esta actividad, ¿no? Preparación del sitio, instalación del equipo, aquí entra, ya viene el checklist, de cuánto es la cuadrilla, el supervisor permanente, eh, todo eso para poder iniciar con la actividad, ¿no? Luego vendría la perforación y ya es la actividad en sí. La broca de diamante perfora el subsuelo extrayendo un cilindro de roca, ¿no? Que en este caso sería la muestra se lleva al laboratorio, ¿no? Es simplemente finalmente la recuperación del testigo que consiste en extraer y almacenarlo para el análisis. Ahora, ya vamos entrando a fondo. El ruido en perforación de diamantina, ¿no? El ruido, o sea, puede llegar a 105 decibelios. Es peligroso para la salud. ¿Por qué es peligroso? Porque justamente afecta al trabajador. Ya sea a corto o largo plazo, podemos dar problemas, enfermedades ocupacionales como la hipoacusia y causar o sea, la pérdida auditiva permanentemente. O sea, es un poquito tedioso esta actividad, ¿no? Tener bastante cuidado, ¿no? Y vamos a hablar acerca, ya entrando un poquito más fondo, acerca de las características del ruido que tenemos, que es la frecuencia. El ruido de la perforación de diamantina generalmente se encuentra en un rango de 500 Hz a 8000 Hz, ¿no? La intensidad puede alcanzar a niveles de 100 decibeles, lo que supera el límite seguro, ¿no? Que son de 85 decibeles. Y bueno, entrando en lo que son el protección auditiva, los equipos de protección auditivo son cruciales proteger, ¿no? De esta manera podemos reducir el ruido por debajo de los 85 decibeles y proteger a los trabajadores de los efectos nocivos del ruido. No, en este caso tenemos las orejeras que cubren completamente las orejas, proporcionando una atenuación al ruido. Tapones auditivos que insertando en el canal afectivo son efectivos y cómodos para el uso prolongado. Ahora, pero no, o sea, no podemos utilizar cualquier protector auditivo. ¿Por qué? Porque no sabemos la calidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, te vas acá a la cachina y conseguimos equipos de protección personal baratos, pero son de muy mala calidad. No te protegen nada, al contrario, te perjudican, ¿no? Entonces, para la selección de protectores auditivos, la selección de protectores auditivos se basa en su capacidad de atenuación del ruido, reducen, ¿no? Medida por la Noise Reduction Rating, NR, que indica cuántos decibeles puede reducir el protector. ¿Y cómo calculamos el Noise Reduction Rating? Se calcula utilizando el método de banda de octava que analiza la atenuación de ruido en diferentes bandas de frecuencias según la norma ANSI C319, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Ya, pasando al cálculo, justamente se hace la medición del ruido con el decibelmetro. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que son 500 Hz, que pasándolo mediante la fórmula son 105 decibeles, 1000 Hz, que serían 103 decibeles, y 2000 Hz, siendo 100 decibeles, ¿no? Entonces, ahora, para nosotros poder reducir estos ruidos que sobrepasan lo que es el permitido, ¿no? Que son los 85 decibeles, vamos a utilizar vamos a atenuar este ruidos mediante un equipo de protección personal. En este caso serían las orejeras, un perdón, es lo que es unas orejeras, las 3M Peltor 5A, en este caso de la marca 3M, que atenúa lo siguiente, ¿no? 500 Hz, 30 decibeles, 1000 Hz, 32 decibeles y 34 decibeles, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el nivel de ruido atenuado? Simplemente restamos, ¿no? Por ejemplo, el de 105 decibeles
Menos 30 nos saldrían 75 decibeles y así sucesivamente, ¿no? Reduciendo el ruido. Entonces, calculando la NR, el promedio atenuado es la suma de los tres, se hace un promedio aritmético, el cual es el factor de seguridad, nos sale 29 decibeles, ¿no? Cumpliendo con esto. O sea, al utilizar estos equipos de protección personal, se está reduciendo el ruido. Y vamos a hablar del cálculo de banda de octavas, ¿no? Lo que es el nivel sonoro, la compensación, la NC corregido, la atenuación de medida y el nivel efectivo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que son las frecuencias en Hertz. Tenemos desde 125, mediante la fórmula, nosotros podemos calcular en decibeles, ¿no? Justamente la compensación, lo que se ha corregido, lo que vendría a ser el sonido, digamos, real, la atenuación ya sea por mediante equipos de protección personal, ¿no? En este caso tapones auditivos, y lo que sería el nivel efectivo, ¿no? Esto reduce, digamos, ¿no? Estamos expuestos a 105 ruidos. Al utilizar estos equipos de protección personal, reducimos esos ruidos. Ahora, justamente, ¿no? Para ya desarrollar la solución, como ya habíamos mencionado, ¿no? El ruido de la perforación de diamantina es continuo y de alta intensidad y se concentra en un rango de 500 Hz a 8000 Hz y puede alcanzar hasta los 105 decibeles, ¿no? Que ya, como habíamos mencionado, supera los 85. En este caso, para seleccionar los protectores auditivos se necesitan protectores auditivos con una atenuación mínima de 20 decibeles. Aquí se presenta dos opciones adecuadas, ¿no? Que hemos estado hablando ya durante la presentación, que son las las orejeras 3M Peltor, en este caso las 3M y unos tapones Moldex, ¿no? De pura fit, que son bastante buenos, son cómodos y reducen, ¿no? Ahora, verificación de normativas y buenas prácticas. Los protectores auditivos deben cumplir con normativas internacionales como la ANSI, ¿no? Y seguir buenas prácticas internacionales para garantizar una protección efectiva contra enfermedades ocupacionales relacionadas con el ruido. En conclusión, la perforación de diamantina genera ruido peligroso de hasta 105 decibeles, lo que pone en riesgo la salud auditiva de los trabajadores. Para mitigar este riesgo, se selecciona protectores auditivos que cumplen con las normativas internacionales y reducen el ruido a niveles seguros. Siguiendo buenas prácticas y normativas, se asegura una protección efectiva contra el ruido en entornos laborales. Ahora vamos a dar unas recomendaciones, ¿no? Que son muy importantes y cruciales para poder mitigar y para que este trabajo o esta presentación se pueda aplicar en nuestro centro de labores o cuando nosotros ejerzamos la carrera, ¿no? En este caso serían prevencionistas, tendríamos ese plus. ¿Cuáles son las recomendaciones? Implementación de un programa de protección auditiva, capacitación y concientización, monitoreo y evaluación continua. En lo que son capacitaciones y concientización, yo recomendaría lo que son simulaciones, pero no con humanos, sino con muñecos, y de esta manera concientizar, ¿no? Mantenimiento y reemplazo de protectores auditivos. Muchas veces las empresas lo que hacen dan y en lo que son los equipos de protección personal y las cambian después de un año. Hay que estar atentos a las fechas de vencimiento de estos equipos de protección personal porque tienen su caducidad, ¿no? Cumplimiento de normativas buenas prácticas y monitoreo y evaluación continua. Eso sería todo. Muchísimas gracias.